De la Fundación Puerta de América, Francisco Pacheco, era algo que era impactante, era novedoso y estaba ahí un poco en el olvido, y decidimos desde la Fundación completar esa investigación, buscar las fuentes y montar la conferencia que nos va a dar Fernando. Sé que Fernando es muy conocido por la mayoría de los que estáis aquí, pero aún así vamos a hacer una pequeña reseña. Fernando, me vas a tener que disculpar, me he permitido resumir tu currículum resumido, porque si no, nos daban aquí las tantas. Fernando Cruz es doctor cum laude en Geografía e Historia desde 1993 en la sección de Historia de Arte y profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, donde ejerce su docencia desde 1996. Sus principales líneas de investigación son la historia de la arquitectura andaluza, renacentista y barroca, el patronazgo artístico de la Casa Ducal de Medina Sidonia y el patrimonio artístico de Sanlúcar de Barrameda. Ha sido becado por su innovación docente y obtuvo el premio a la innovación docente en 2001 y a la excelencia docente en 2006. Como investigador principal, coordina el grupo 171 del Centro de Investigación de la Historia de la Arquitectura y el Patrimonio Artístico Andaluz. Ha dirigido 3 tesis doctorales que obtuvieron la publicación y se hallan en curso otras 7. Es director de becarios de formación de personal universitario y de becarios de coordinación de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y de inicio a la investigación del plan propio de la Universidad de Sevilla. Ha participado en varios proyectos de I+D de excelencia, como el titulado La colección de mapas, planos y dibujos del Archivo Ducal de Medinaceli, catalogación y estudio ya terminado. Ha escrito 17 libros de investigación, editados por los Secretariados de Publicaciones de la Universidad de Sevilla y de la Diputación Provincial de Sevilla, Cajasur o la Asociación Sanluqueña de Encuentros con la Historia del Arte. Asimismo, ha coordinado y realizado la edición literaria de otros 5 libros, entre ellos Sanlúcar, la Puerta de América, el primer libro de nuestra fundación. Ha publicado 36 capítulos en libros y actas de congresos y 112 artículos de investigación en diferentes revistas locales, nacionales e internacionales, así como numerosas fichas catalográficas en catálogos y, como crítico literario, 12 reseñas de publicaciones. Ha coordinado 20 seminarios de investigación, como los 5 realizados con su grupo de investigación, desde que lo dirige en 2012, o las jornadas de investigación de Sanlúcar y las actas de las mismas entre 2011 y 2015. Ha participado en diversas comisiones de eventos culturales, es miembro asesor de revistas artísticas e históricas y es consultado asiduamente como evaluador de publicaciones por diversas revistas y editoriales. Ha impartido más de 60 conferencias, muchas de ellas en Sanlúcar de Barrameda, para diversas instituciones culturales y religiosas. Su enorme interés por el documento, como fuente principal de información junto a la propia obra de arte, le ha llevado a organizar, inventariar y catalogar los fondos documentales de 5 instituciones sanluqueñas, preservando así su riquísimo patrimonio documental y favoreciendo su puesta en valor, al llevar a cabo la posterior publicación de una monografía histórico-artística. Fue lo que hizo con el fondo del Santuario Hermandad de Nuestra Señora de la Caridad entre 1993 y 1994, de la que es historiador y archivero, con el de la Hermandad del Nazareno entre el 94 y el 95, con el archivo de la familia Velázquez Gastelu, marquese de Campoameno, donado a SEJA en 1996 y hoy en el archivo municipal, con la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias en el 93 y con el archivo del Monasterio de Madre de Dios, donde ha trabajado en los últimos 5 años y esta investigación ha sido plasmada en su último libro editado. Por su labor siempre desinteresada, recibió la insignia de oro de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda en 2008 por sus múltiples trabajos sobre el patrimonio de Sanlúcar y su empleo en el trabajo de divulgación y difusión de los valores culturales y sociales de nuestra historia, que son una aportación impagable para el mejor conocimiento de Sanlúcar. Le fue concedida la primera y hasta el momento única insignia de oro de la Asociación Cultural y Enológica La Solera en 2011. En la Fundación Puerta de América tuvimos el honor de concederle el galardón Capitán de Galeones en 2018 por su destacada labor como historiador de la arquitectura andaluza y por liderar la nave de la investigación y difusión del patrimonio sanluqueño.
Y por último, ha sido elegido por unanimidad el pasado 26 de junio de 2019, en atención a su trayectoria investigadora, por la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz como académico correspondiente, por lo que representará a Sanlúcar de Barrameda en esta prestigiosa y centenaria institución que defiende y divulga el patrimonio artístico y cultural de la provincia. Por encima de todo este currículum, Fernando es un buen amigo, es una persona que trabaja en poner en valor, en descubrir y en divulgar toda la riqueza histórica que nos pertenece a Sanlúcar, y hoy nos va a deleitar con otra de sus conferencias. Fernando, tienes la palabra. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarme una tarde más. Y esta semana ya han sido 2 veces. Fue la anterior en el Náutico, hablando del castillo de San Salvador, y hoy también en un tema que yo creo que os va a interesar. También quiero darle las gracias al Hotel Arizón por este magnífico marco en el que estamos ahora mismo, un edificio de cargadores a India que yo he estudiado, en el que fue mi penúltimo libro, Cuando Sanlúcar no era blanca, donde trato de la arquitectura civil y en donde este patio y los muros entre los que nos encontramos pues también tienen una cabida. Y por supuesto yo les quiero dar las gracias y me siento muy orgulloso de pertenecer a la Fundación Puerta de América, que es quien ahora mismo pues está llevando a cabo pues ese intento de poner al día el papel de Sanlúcar de Barrameda en ese organigrama que es ya mundial, usando como referente esa primera circunnavegación, esa vuelta al mundo, donde se tomó conciencia de una realidad hasta entonces sospechada, pero no comprobada. Para mí es un orgullo estar un día más, una tarde más, con mis amigos de la Fundación, a los que conozco desde hace muchos años, cuando todavía ni siquiera era una institución, no era un patronato, éramos una reunión de amigos, cuando pues con una copa de manzanilla en la mano pues nos reuníamos aquellos sábados por la mañana y tratábamos de cómo mejorar la ciudad de Sanlúcar, qué podíamos hacer, y de estas charlas, de esas reuniones, pues surgió esta institución que hoy en día ocupa un papel importante también en la preservación del patrimonio histórico y artístico de Sanlúcar de Barrameda. Para mí es un orgullo, como ha dicho Juan Antonio, haber coordinado y haber hecho la edición literaria de su primera obra y formar parte de ese elenco de premios que ellos conceden y de ser miembros de colaborador con los mismos, y un proyecto que espero también se lleve a buen puerto y que surja dentro de poco un nuevo libro de la Fundación, donde yo he escrito un capítulo dedicado a la arquitectura militar de Sanlúcar, que se llama Sanlúcar Inexpugnable, donde esa conferencia, la que fuisteis algunos, de la semana pasada, pues también tiene su cabida con ese ejemplo tan interesante de Baluarte. Pero hoy vamos a tratar de un tema que yo creo que os va a resultar muy interesante. Como siempre, antes de comenzar la charla, yo quiero un poco motivar a la investigación. Una conferencia nunca ha de ser coger unos libros, hacer un resumen y exponerlo a los demás. Eso no es una conferencia de un verdadero historiador. Siempre hemos de sacar el tema de nuestra propia investigación de archivos, de nuestra continuidad a lo largo de los años, del conocimiento sobre la materia. Si lo demás no vale para nada. Bueno, mi primer acercamiento a lo que vamos a ver pues se remonta al año 2005, la publicación, cuando encontré en el archivo Ducar de Medinasidonia las trazas y condiciones para la construcción de un edificio que hoy desgraciadamente ya no existe, la iglesia de Santa María, la iglesia conventual de los franciscanos, un edificio de finales del siglo XV que vamos a ver. Solo se publicó en Archivos Palenses. Luego, años más tarde, volví sobre el tema cuando en la revista que cada verano sale en Sanlúcar de Barrameda traté del único resto material que todavía queda visible en el vecindario, que es una capilla que se ubicaba dentro de la clausura y que formaba parte de un Vía Crucis, la capilla del Calvario. La vamos a ver luego en una imagen. Posteriormente, cuando se celebró aquí en Sanlúcar el Santo Entierro Romano, me encargaron de la realización del libro y también de una exposición que al final no se pudo llevar a cabo,
Y resulta de todo eso surgió un libro titulado La Hermandad del Santo Entierro, porque dentro de este convento de franciscanos se fundó la primera hermandad de Sanlúcar de Barrameda y fue el origen de su Semana Santa. Para que veáis, vamos a hablar de un tema internacional, vinculado con el Nuevo Mundo, pero nunca hemos de dejar la mano de que Sanlúcar también tiene su propia historia. Por lo tanto, siempre vamos a valorar lo que tenemos. Luego, también al hilo de todo esto, estudié el patrimonio artístico del convento de franciscanos que hoy en día subsiste, que es San Francisco el Nuevo. Al final de esa calle Cantaño nos llevaba a la ribera, que era la calle ancha, Santo Domingo, y finalmente, antes de entrar en el barrio, San Francisco. Eso se publicó en un ejemplar del año 2008-2009. Y bueno, y llegamos ya hasta la actualidad, hasta el verano pasado, en el cual la Fundación pues me dio una documentación para transcribirla, que es el centro de esta conferencia y también de una nueva publicación, pero que va mucho más allá. Os voy a hablar de la especial jurisdicción que tuvo este edificio, pero voy a hacer un estudio también del edificio. ¿Quién dio las trazas? ¿Cuándo se construyó? ¿Cuáles fueron los artífices? ¿Cuánto costó el edificio? ¿Cómo se reformó? ¿Qué finalidad tenía? Es decir, siempre, como sabéis, yo soy un historiador del arte, siempre intento barrer para casa, barrer por lo tanto, pues para el conocimiento de esa historia del arte. La gran novedad es la transcripción de 4 documentos del emperador Carlos V de 1533 y toda la documentación también inédita del Archivo Ducal de Medina Sidonia para la construcción del edificio. Bueno, vamos a remontarnos al momento del origen de todo esto, los antecedentes. ¿Por qué surge? Bueno, mi pregunta de siempre, por detrás, Pizarro, ¿se escucha por detrás? ¿Se escucha bien? Vale. Bueno, pues no me dejéis que siga hablando si no os enteréis, porque entonces no me vale de nada dar la charla, ¿eh? Bueno. Vale, es que estoy mirando a la gente. ¿Cómo era la Sanlúcar de finales del siglo XV? Era una ciudad que empieza a despegar. Hasta esos momentos, los señores de la villa, que eran los Pérez de Guzmán, vivían en Sevilla. Tenían su asiento en un barrio que les pertenecía, el barrio del Duque, donde actualmente está pues el Corte Inglés. Toda esa manzana, la plaza era suya, pero a partir de finales del 15, la ciudad está empezando a cobrar mucha más importancia. ¿Por qué? Bueno, se produce el descubrimiento de un nuevo mundo y el puerto de Sanlúcar ya no solamente tiene importancia con sus mercaderías, con su comercio, con el norte de África, con el Mediterráneo oriental. El puerto de Sanlúcar empieza a cobrar la importancia de convertirse en el lugar de donde van a partir sucesivamente las armadas que van a ir a descubrir, conquistar, colonizar ese nuevo mundo. Hay un duque, el segundo, don Enrique de Guzmán, que fue una personalidad que empieza a darse cuenta de la importancia que tiene la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y a convertirlo en la sede de su señorío. Don Enrique de Guzmán no es solamente un señor local, es un individuo que además está metido en la política del más alto nivel. Sin embargo, tiene una circunstancia que para él fue importante, era ilegítimo, era un hijo ilegítimo del primer duque, don Juan Alonso, y todo eso provocó una distorsión en cuanto a su relación con la monarquía. Estuvo casado con una gran señora de Sevilla, doña Leonor Rivera y Mendoza, nada más y nada menos que la hija del adelantado mayor Perafán de Rivera, e intervino en todo un contexto político muy complicado, como era el reinado de Enrique IV y luego en el arranque del reinado de la reina Isabel la Católica. Estamos viendo la vista más antigua, verdadera, de la ciudad de Sanlúcar, de un pintor flamenco llamado Wingaerde, que luego veremos en varias ocasiones. Aquí tenéis un detalle de la ciudad de Sanlúcar. Fijaros cómo tenemos el castillo de Santiago, cómo tenemos aquí la parroquia de la O, con su torre campanario, con esa pirámide que tenía antes de que se llevara a cabo el campanario,
que diseñó en 1604 un arquitecto al que yo le dediqué un libro, Alonso de Vandervira. Aquí tenemos el Palacio de los Medina Sidonia. Aquí tenemos esa línea serpenteante de la Cuesta de Belén y luego cómo se llega hasta la Ribera con esa sucesión de casas, algunas de las cuales todavía se conserva con sus columnas embebidas en esa hoy ya bares, antiguos mesones, y luego la Ribera y el caserío, un poco para que veáis toda esa panorámica de la ciudad. Es el momento del despegue monumental de la ciudad. A lo largo de la primera mitad del siglo XV se va a llevar a cabo la construcción de la parroquia mayor, Nuestra Señora de la O, que por cierto así no se llamaba Iglesia de Santa María. Hoy en día la conocemos Nuestra Señora de la O. También es el momento de la primera fundación monacal en Sanlúcar, la llegada de los monjes jerónimos. El duque los lleva a su gran y primera fundación en Sevilla, San Isidoro del Campo. Hace no muchas semanas, con una asociación a la que pertenezco, fuimos a visitar este edificio y luego pues se va a fundar en Sanlúcar de Barrameda este monasterio de San Jerónimo, del que hasta no hace muchos años subsistía, como estáis viendo, una puerta mudéjar y una puerta barroca. Aquí estáis viendo la puerta mudéjar, que desgraciadamente el dueño de la casa pues no le venía bien conservarla y las desmontó y el material lo tiró. En mi casa, algunos de mis amigos que habéis venido, pues yo conservo 4 de estos ladrillos que se tiró en una cubeta y que gracias a Dios otro amigo mío pues tuvo a bien coger unos pocos y dejarme algunos de ellos. Fijaros, casi idéntico a la portada principal del monasterio de San Isidoro de Santiponce en Sevilla. Bueno, fijaros, este es el contexto. Vamos a ver cuándo se funda el convento que vamos a estudiar, el convento de Santa María de Jesús. Según la crónica de un franciscano, Fray Francisco de Gonzaga, también tenemos que llegó a ser ministro general de la Orden Franciscana, y gracias a un historiador del 18, Juan Pedro Velázquez Gastelu, sabemos que en un principio hubo varios vecinos de Sanlúcar, Fernando Martínez Bachiaco, Sancho de Vera, Antón Pérez, un escribano, López Gonzalo y Alonso Fernández de Lugo, que decidieron construir una pequeña ermita y entregarla a esa orden de franciscanos. Querían propiciar la segunda fundación conventual en Sanlúcar. Estamos a mediados del siglo XV, 1443. Fijaros que aquí tenemos el entorno, en esta vista del 19, de cómo era la Sanlúcar, que hoy en día pues ya prácticamente ha desaparecido, con las viviendas, con los bloques de piso, en fin. Bueno, todavía subsisten algunos elementos que luego vamos a estudiar de este convento, como esta capilla de San Diego, como esta capilla que hoy está dentro de una casa privada, la del Calvario, e incluso un trozo de muro que luego vamos a ver. Bueno, se compró el terreno una señora llamada Mencía Alfonso Muñiz. Era una zona bonita, una huerta con mucha agua, había una fuente muy limpia, y estas personas pues hacen una donación e intentan fundar pues una pequeña ermita que acoja a los franciscanos. En un primer momento no tuvo buena acogida. Los franciscanos de la custodia andaluza, se llama la custodia bética, por algunas circunstancias no aceptaron este edificio. Parece insensato, pero claro, no es solamente aceptar un edificio, es mandar personas que lo habiten y que luego pues sigan manteniéndolo a lo largo de décadas. No lo aceptaron. Con lo cual, estas personas entregaron la huerta que habían adquirido, el terreno y lo que habían construido, que era muy pequeñito, muy chico, pues lo entregaron a un franciscano que formaba parte de otra custodia. Las custodias son las jurisdicciones. La custodia bética era Andalucía, la custodia de las Canarias era la que hacía referencia a los franciscanos que pasaban a esas islas afortunadas. Todo esto se consigue gracias también
a una bula del Papa Eugenio IV. Fijaros que entre esas personas que adquieren el terreno y hacen esta pequeña casa hay una personalidad que nos resulta conocida. Fue nada más y nada menos que el padre de Alonso Fernández de Lugo. Los dos se llaman iguales. Eso era muy habitual en la época. ¿Quién fue su hijo? Nada más y nada menos que el conquistador de las Canarias. Me viene muy al pelo contaros esto porque vamos a ver la finalidad que tuvo esta iglesia. Alonso Fernández de Lugo primero estuvo a las órdenes del general Pedro de Vera y luego él mismo ya recibió el encargo de conquistar las islas de Tenerife y La Palma entre 1493 y 96 gracias al apoyo de otro señor de Sanlúcar, el duque de Medinasidonia, don Juan, tercer duque. Este Alonso Fernández de Lugo llegó a ser, pues, gobernador, adelantado de justicia mayor. Estamos viendo una lauda funeraria que está en una iglesia de aquí de Sanlúcar. Esto es una joya del arte de principio del siglo XVI. Aquí tenéis un detalle de esta lauda que además está cuajada de elementos esotéricos vinculados al parecer con las órdenes militares y con la orden del Temple, pero yo en eso no me voy a meter, eso se lo dejo para otros que no son historiadores. ¿Por qué esto es importante para Sanlúcar? Porque esos franciscanos que van a habitar en esta primera construcción van a ser utilizados por el Estado español para la evangelización de las Islas Canarias y dieron muy buen resultado. Evangelizaron a la población autóctona, que eran los guanches, y bueno, pues dio un muy buen resultado a la hora, no solamente cuando se conquista un terreno, lo más importante es mantenerlo, y la cristianización fue dedicada a estos franciscanos. Sin embargo, la orden en Andalucía tergiversó la primitiva fundación y logró que pasase a la custodia bética en el año 1488. Y uno de los frailes que estuvo en este convento llegó a ser nada más y nada menos que el primer obispo de las Canarias, Fray Antonio de Barrameda. Fijaros, los nombres ilustres que han partido de nuestra querida ciudad. Ciudad, que no pueblo, porque siempre ha tenido el estatuto de ciudad. Toda esta serie de circunstancias determinaron que el edificio pues, se fuera quedando pequeño, el edificio se estaba quedando obsoleto, con lo cual había que llevar a cabo obras de mejora. De eso se va a encargar nada más y nada menos que una duquesa, doña Leonor de Mendoza. El apellido Mendoza, muchos lo conoceréis, es una familia ilustre castellana. Los Mendoza siempre han sido validos de los reyes y siempre han sido fieles consejeros del monarca y han manejado mucho dinero. Los Mendoza fueron los que trajeron el Renacimiento a España a finales del siglo XV. Doña Leonor va a decidir, cuando se queda viuda en 1492, es decir, cuando ya tiene acceso a su dinero, decide construir una nueva iglesia y un nuevo convento. Sin embargo, finalmente ella no lo hará, se lo encargará a su hijo, el tercer duque, don Juan. Voy a volver atrás un momentito. Aunque luego vamos a seguir viéndolo en varias ocasiones, quiero que os fijéis en esa vista, la primera que tenemos verdadera de Sanlúcar, hecha por un dibujante flamenco, un pintor que trabajó para el monarca Felipe II. Estamos viendo la ribera, estamos viendo hasta dónde llegaba el agua. Fijaros que esto es Santo Domingo, cuando se estaba construyendo. Aquí también había un baluarte fortificado, artillado. Y como vemos, alá afuera, porque no hay nada más construido, se encuentra la iglesia que estamos estudiando, San Francisco el Viejo. Estaba al lado de donde se aprestaba la flota, la ciudad, la gente, el entorno vivía por y para el comercio también de ese nuevo mundo. Tras la conquista de esas nuevas tierras, surge la necesidad de mantener cada año una armada
Se crea en Sevilla la Casa de Contratación en el año 1504, allí estaba la institución, pero luego, como los barcos no podían navegar por el río Guadalquivir, dada la enorme cantidad de obstáculos, el cabotaje de esos barcos hacía prácticamente imposible, si eran de gran calado, llegar hasta la ciudad de Sevilla. Al final, pues Sanlúcar se convierte en el puerto natural de Sevilla. Es decir, no hay ninguna discusión, no puede haber ninguna discusión. Sanlúcar y Sevilla siempre han formado la misma entidad, la misma unidad. La flota se aprestaba siempre en Sanlúcar. Aquí permanecían semanas, incluso meses, pues para arreglar los barcos, para habituallarlos, para buscar a la marinería, venían de toda España, y el duque hacía leva, los iba cogiendo, los iba metiendo en los barcos. Los artilleros también eran de Sanlúcar, los cañones, de muchos de los barcos también. Bueno, pues estamos aquí viendo esos barcos, a veces enormes cantidades, que se aprestaban en los puertos de Bonanza y de San Fanejo, en espera de los vientos, de las mareas y del momento propicio para marcar el rumbo hacia América. En esa evangelización del Nuevo Mundo jugó un papel muy importante los franciscanos que surgieron, que partieron, que pernoctaron de esa pequeña ermita que estamos viendo y que luego se va a renovar. Dejaron una huella indeleble, permanente, magnífica, los franciscanos, junto también a los dominicos y a los jesuitas, en el Nuevo Mundo, pero de eso se hablará en otra conferencia que será ya el mes que viene, también propiciada por la Fundación Puerta de América. Pero a mí me sigue interesando el edificio. Yo soy un historiador del arte. Os comenté cómo encontré en el archivo ducal de Medina Sidonia, lo publiqué en su momento, cómo fueron las condiciones para levantar un magnífico edificio que hoy en día lamentablemente ya no existe, porque esa vieja capilla ya estaba pequeña, estaba sujeta, se fue con el tiempo arruinando, y el tercer duque, don Juan, decidió pues llevar a cabo una obra muy interesante. Estamos hablando de finales del siglo XV. Sería, por lo tanto, de las primeras construcciones monumentales de Sanlúcar. Las condiciones de obra se conservan, como ya os he dicho, en el archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia. ¿Qué arquitecto pudo haber dado las trazas? Desgraciadamente, en las condiciones de obra que yo transcribo y utilizo para escribir ese artículo, no está la firma. Pero creo que fue Juan de Oses. Es un arquitecto que es nada más y nada menos que el maestro mayor de la Catedral de Sevilla. Está trabajando allí desde 1488 y fijaros lo que está haciendo en Sevilla. Terminando la catedral, construyendo los abovedamientos de crucería complejísimos que cierran el crucero. Ahora vamos a ver una fotografía de allí. Era, por lo tanto, la persona más idónea para el tipo de bóvedas que se iban a utilizar en esta iglesia, las de crucería. Por su trabajo, el duque le entrega 500 maravedíes por el pliego de condiciones y el dibujo. El dibujo no se conserva, el pliego de condiciones sí. Como siempre, el duque intenta rebajar el precio de construcción al máximo. Los duques de Medina Sidonia siempre han sido personas que han mirado mucho el dinero. No les importa gastarlo si hace falta, pero siempre intentando abaratar los costes. Por eso se hizo una contrata por baja, se saca a subasta. Eso tuvo lugar el 5 de julio de 1495 y el duque estuvo presente para ver que todo se realizaba conforme a sus órdenes, para construir un edificio que no se conserva, pero que yo he podido ver por las condiciones, que era de mampostería y de ladrillo, que utilizaba la sillería para reforzarlo, usaba pilares y sobre todo tenía unas complejas bóvedas que vamos a ver ahora. Estas son las bóvedas de la Catedral de Sevilla, que por cierto las lleva a cabo tras haber experimentado estas bóvedas aquí en Sanlúcar. Con lo cual, fijémonos cómo Sanlúcar siempre ha jugado un papel muy importante
como precedente de obras de primera categoría. Para realizar este edificio se van a presentar varios canteros de Jerez. Quien finalmente se hace con la obra es Francisco Rodríguez. Se trata de un individuo que formaba parte de una familia de canteros jerezanos. Su padre era el alcalde mayor de los albañiles de Jerez. Este Francisco Rodríguez ya había trabajado en otras obras jerezanas, como la iglesia de San Francisco. Y lo que son las cosas, su hijo, que se llamó igual, la diferencia que hay en la documentación es que al padre se le llama el viejo y al hijo el joven o hermoso. Fijaros que su hijo fue quien llevó a cabo otra obra también magnífica en San Lucas, el convento de Santo Domingo. También se presentó para contratar la obra su hermano, el hermano de Francisco, Alonso Rodríguez, que tuvo mucha más fama que él, porque también va a llegar a ser nada más y nada menos que maestro mayor de la Catedral de Sevilla. Fijaros las personas que trabajaron en el edificio. Alonso Rodríguez nos ha dejado una obra magnífica, la Prioral del Puerto de Santa María. Hay un tercero, que yo no sé, no lo he encontrado en ninguna obra, un tal Juan de Alcalá, pues posiblemente pues fuera de ese entorno, bien de Alcalá de Guadaira o de Alcalá de Henares. Y un cuarto, que era el arquitecto del Duque, que fue realmente para abaratar los costes. Este no sabía hacerlo con un canuto, que es Juan de Acevedo, que este no valía para llevar a cabo la iglesia, pero lo que hizo fue bajar el coste de la obra. Fijaros que la obra arrancó en 210.000 maravedíes y tras las pujas que hubo de unos y otros, finalmente se ajustó en 140.000 maravedíes, es decir, se rebajó mucho el dinero para pagar al arquitecto y para pagar los otros operarios que tenían que intervenir, ya que el duque entregaría todo el material que hiciera falta: piedra, ladrillo, madera, la cal, todo. ¿Cómo era el edificio? Era una iglesia de nave única, tenía una planta de cajón, como si fuera una caja de zapatos, 4 muros portantes, estaba organizado en 4 tramos, que eran los 4 tramos de iglesia, con 4 bóvedas tripartitas, y un quinto espacio, que era el presbiterio capilla mayor, donde nos encontrábamos una muy compleja bóveda de crucería, una bóveda llamada de devanera, como las que hay en el crucero de la Catedral de Sevilla. Otra bóveda de esa característica también se encontraba en el coro, que estaba en alto a los pies del edificio. ¿Qué más sé? Porque no queda nada. Sé cómo era la fachada, cómo utilizaba contrafuerte, cómo tenía unos ventanales muy elaborados, con una tracería hecha de piedra, como esos rosetones de las catedrales europeas. Es decir, pues sería un edificio realmente magnífico. Vuelvo otra vez a la vista, para que nunca perdamos lo que tenemos. Yo tengo por una parte las condiciones de obra y por otro tengo esta vista y no tengo nada más. Aquí tenéis un detalle. Con todo eso, yo hago este dibujo de la planta de cómo pudo haber sido ese edificio. Para que os hagáis, no tenemos mucho aquí de este tipo. Aquí en San Lucas lo que tenemos son edificios mudéjares, como la parroquia de la O, con cubiertas de madera, pero estamos hablando de un edificio de finales del siglo XV, gótico, con bóvedas de crucería. Qué lástima que no se conserve. Hay otro plano, de principios del 18, que se conserva en el Archivo Histórico de Madrid, donde vemos la ubicación de este edificio. Como veis, ¿para qué me sirve? Pues para que veáis que a principios del 18 el edificio todavía estaba en una zona sin urbanizar. Estaba a las afueras de San Lucas. Ya están, sin embargo, a principios del 18 surgiendo una serie de calles, como veis, trazadas en damero, en rectángulo, y están surgiendo las casas de cargadores a India, como las que yo fui a ver con mi asociación hace unos días, de la calle Santo Domingo, la Casa Terán. Tenemos aquí otro plano
realizado por uno de los patronos de esta fundación, Puerta de América, Alfonso Sáez, donde estamos viendo una vista de cómo era Sanlúcar y de la ubicación de ese convento franciscano, como veis, muy alejado. Y esa fue una de las circunstancias que determinaron finalmente que lo abandonasen. Como estáis viendo, el meollo de la ciudad se encuentra aquí. Sin embargo, estaba muy cerca de toda esa serie de tenderetes, los marineros vivían en chozajos de paja, aquí existían estructuras livianas de madera donde les vendían las mercaderías, es decir, porque los franciscanos han de vivir de las limosnas, por lo tanto estaban bien acomodados. Perdona que se me ha ido esto un poco... Bueno, aquí. Vale. Esto es una vista de Google, para que veáis y nos situemos en lo que queda de este edificio. Fijaros que aquí tenéis la Plaza de Toros. Pues todavía se conservan algunas estructuras. Tenemos por un lado una capilla, la Capilla del Calvario, que está integrada dentro de una vivienda doméstica privada. No he podido acceder al interior, la familia no me dejó entrar. Y luego queda otro resto visible, pero muy transformado, ya no es el original, del original no queda nada, que es esta capilla de San Diego. Todo esto era entonces pues ese convento franciscano. Fijaros, un detalle de Google, y fijaros cómo yo construyo, cómo era la iglesia, con los aditamentos que posteriormente llegó a tener. Porque luego os voy a hablar de las capillas y de los otros elementos. Bueno, un poco para que veáis la clausura del convento y un plano donde podemos ver cómo era ese edificio desaparecido. Bueno, pues es un poco para que veáis cómo estaba el edificio a principios del siglo XVI. Y llegamos al gran núcleo de esta conferencia, al gran aporte documental, y es que en el año 1533, y por la circunstancia de estar ubicado el convento muy cercano a la ribera, pues va a adquirir una importancia estratégica. Los franciscanos deben de estar contentos, deben de estar bien abastecidos, porque van a servir al Estado para la evangelización del Nuevo Mundo. El superior franciscano a nivel mundial, el ministro general franciscano, parece que fue quien, auspiciado por el emperador Carlos V, decide cambiar la jurisdicción del edificio de Sanlúcar. Dejaría de formar parte de la custodia de Andalucía, que entonces, como ahora se llama custodia bética, y empezaría a formar parte de la custodia de India. Es decir, ese trozo que hemos visto de Sanlúcar no sería Sanlúcar, sería territorio americano. ¿Cuál era la finalidad? Que allí estuvieran todos los franciscanos en tránsito hacia las Américas. Hasta el momento donde habían estado, unos pocos estaban aquí, la gran mayoría estaban en el convento de los franciscanos de Sevilla, que ya no existe, ahora vamos a ver dónde estaba. Otros estaban en Córdoba, otros estaban por otras ciudades, pero se quejaban. ¿Por qué se quejaban? Porque, claro, los superiores de esos conventos les tenían que dar de comer, no un día, sino varias semanas e incluso meses. Con lo cual eran una carga para esos conventos, para el de Sevilla, para el de Córdoba, y entonces estaban a desgana. Fijaros, os leo. Para que la casa de nuestra orden, que está en la villa de Sanlúcar de Barrameda, esto está en el castellano, esta es la transcripción original que va en esa publicación, que dice Santa María de Jesús, sea parte de la provincia de Andalucía y que de así adelante esté debajo de la provincia de las Indias y sujeto al provincial de ella, y puesto un guardián que sea comisario del provincial de las Indias, y con él los religiosos necesarios,
porque mejor se acojan y alberguen los frailes de nuestra orden que fueren o vinieren de aquellas partes. Posiblemente detrás de todo esto esté el emperador Carlos V, porque él es quien va a trabajar directamente para que esto tenga lugar. ¿Cómo? El emperador Carlos V manda a un religioso que es su mano derecha en estas cuestiones, Fray Francisco de Aragón. Y yo transcribo esa documentación inédita, que son 3 reales cédulas y una carta del emperador de 1533, que están refrendadas por el comendador mayor Beltrán Suárez y por Bernal Mercado. Esta es una escultura del emperador Carlos V que hace un artista milanés, León Leoni, un bronzista, en verdad es un autor de medallas, pero que trabajó para el emperador Carlos V, llevando una obra que es sintomática del pensamiento del emperador, que es Carlos V dominando el furor, es decir, Carlos V aplastando Europa. Por eso, cuando se firmó la adhesión de España al mercado europeo, pues en aquel momento todos los presidentes europeos que vinieron a España a firmar el papel, firmaron debajo del emperador Carlos V, no se dieron cuenta que lo que estaban era, pues, la primera idea de la unidad europea, pues partió del emperador. Fijaros que aquí tenéis uno de estos documentos, es una de las cartas que el emperador Carlos V manda al general, al superior franciscano, no de España, sino de todos los franciscanos del mundo, donde le dice el emperador Carlos V al general franciscano que iba a solicitar del Papa un breve apostólico, es decir, un permiso al Papa Clemente VII, pues para poder cambiar una jurisdicción, para que no hubiera ningún tipo de problema, ni por otro franciscano, ni por nadie. Y el emperador lo que le está diciendo al superior franciscano es que atienda a la persona que le ha mandado. Es decir, no tiene más remedio el dirigente franciscano a atenderlo. El emperador Carlos V tiene más poder que el propio Papa. Fijaros lo que dice el emperador: por dar fin en este negocio y en otras cosas tocantes a su viaje, vos ruego y encargo mucho que lo que a estos negocios lo proveáis como más convenga al servicio de Dios y nuestro, o bien en aumento de vuestra religión, en aquellas partes que en ello placer y servicio recibiere. La segunda carta que transcribo, fijaros, todo esto lo estoy así resumiendo en muy pocos momentos, pero yo el verano pasado me llevé muchas horas transcribiendo los documentos, muchas horas y muchos días. La segunda cédula es al embajador de España en Roma, al conde de Cifuentes. ¿Cuál era su misión? Que negociara con el Papa y lo presionara. ¿Quién era este conde de Cifuentes? Era un alférez de Castilla y era también un miembro del Consejo de Estado. Fijaros que en ese documento el emperador Carlos V nos está explicando el porqué del cambio jurisdiccional. Los franciscanos se sentían incómodos en Sevilla, en Córdoba, porque no los trataban bien. Fijaros que los religiosos de su orden, que con celo de servir a nuestro Señor, se disponían en pasar a nuestras Indias, entre tanto que en Sevilla se ofrecían navíos y tiempo conveniente para navegar y se aderezaban de lo necesario para su viaje en navegación, nos está diciendo que tenían que estar bastante tiempo esperando en embarcarse, andaban derramados, es decir, esparcidos, no estaban todos juntos, iban ahí 8 o 10, muchos de los cuales iban a ser martirizados, muchos de los cuales iban a morir, todos querían estar juntos, todos querían estar contentos, había que tenerlos, por lo tanto, a plena satisfacción. Andaban derramados por algunas casas de la Andalucía donde no eran tan bien acogidos, tratados y hospedados, aquí viene el quid de la cuestión del emperador, como convenía al buen propósito que llevaban y largo camino que esperaban hacer. Es decir, el emperador Carlos V lo sabía. Muchos de ellos no iban a volver nunca a España. Por lo tanto, ya que iban a ser sacrificados, pues debían de ir contentos y debían de ir en las mejores condiciones.
logró del general franciscano que todos ellos estuviesen en un único lugar. ¿Dónde? El convento de Sanlúcar. Fijaros la importancia, por lo tanto, que está adquiriendo la ciudad en la evangelización del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque estaban al lado de donde iban a partir. Sanlúcar se iba a convertir en un hospicio de tránsito. Pero para que eso tuviese lugar tenía que tener un marco legal apropiado. ¿Por qué? Porque tenían que tener los suficientes medios económicos para que esos frailes pudieran subsistir. Tenía que tener un marco legal. Dinero de las Indias, de los franciscanos de las Indias, debían traspasarse al convento sanluqueño. Os leo. Acordó que la casa, que de la dicha casa que hay en la villa de Sanlúcar de Barrameda, que se dice de Santa María de Jesús, por ser la más conveniente para ello, se apartase de la provincia de la Andalucía donde era sujeta y de hoy adelante estuviese debajo de la provincia de las Indias y sujeta al provincial de ella. El emperador es tajante. Tiene que tener esa jurisdicción. Como ya previamente el emperador tenía el visto bueno del franciscano, eso se manda al embajador de España para que se lo dé al Papa. No hay más remedio que aceptar lo que el emperador quiere. Es muy claro lo que dice el emperador, porque somos informados que esto importa mucho al servicio de Dios, nuestro Señor, por delante la evangelización del Nuevo Mundo, y bien de las dichas nuestras Indias, porque será causa que con semejante aparejo se determinen con más voluntad los religiosos de la dicha orden a pasar. Yo creo que el documento no tiene desperdicio del emperador Carlos V. Está desgranando claramente el pensamiento político y de todo lo que se está llevando a cabo. Fijaros cuánta cantidad de siglos. Y porque los que de allá vinieren, maltrechos, heridos, avejentados, sean mejor recibidos en ella. Deseamos mucho que esto se efectúe y así escribimos sobre ello a su santidad. Toda la diligencia entre el Papa Clemente VII tuvieron buen éxito y el Papa les dio un breve que ratificó todo esto. ¿Cuál era el problema? Hombre, pues podía haber problema. Podía haber problema, por ejemplo, con el provincial de los franciscanos en Andalucía, que se negara, pero por una parte estaba ese documento del superior franciscano y por otro estaba el breve pontificio. No cabía más duda. Y por otra parte estaba el emperador Carlos V por detrás, que sí lo quería. Otro problema también puede haber sido el cardenal de Sevilla. Sanlúcar pertenecía al arzobispado de Sevilla. Os recuerdo que el arzobispado de Sevilla era la actual provincia de Sevilla, Huelva, una parte de Cádiz, la zona noroeste de Málaga, la parte sur de Extremadura. También se podía quejar el obispo de Cádiz, que era un sufragáneo del arzobispo de Sevilla, o incluso el obispo de Córdoba. No hubo ningún problema. Aquí tenéis algunos de estos documentos encabezados taxativamente por el rey. Ese documento no tiene ninguna cortapisa. Y bueno, os leo un trocito de lo que manda el Papa. Cuando el emperador le escribe al Papa, no puede ser tan tajante, no puede ser igual que cuando habla con otro, pero también habla fuerte. En la casa de la Orden de San Francisco de la Villa de Sanlúcar de Barrameda, que se dice de Santa María de Jesús, haya un guardián que sea comisario del provincial de las Indias y el sujeto, conforme a la licencia que para ello ha dado el padre general de la dicha orden. Fijaros, porque haciéndose así, los frailes que van y vienen a las dichas Indias tenían buen acogimiento, decían, mejor tratados que lo son ahora. Como veis, siempre es el mismo discurso, pero va cambiándolo en tanto en cuanto sea a uno o a otro. Aquí tenéis la carta que le manda al Papa. Y finalmente hay una cuarta carta al señor de Sanlúcar, al sexto duque don Juan Alonso, para que apoye la decisión. Porque al final, ¿quién va a llevar a cabo todo esto? El duque de Medina Sidonia, que es quien tiene que poner el dinero
pues para habilitar el edificio, para construir, como vamos a ver, un nuevo dormitorio, para hacer un claustro y para dar consistencia de limosna al hospicio. Me voy a poner las gafas y os voy a leer una parte del documento. Vamos, bueno, no vamos más del tiempo, ¿eh? Hemos empezado hoy día. Arduque de Medinasidonia, el rey. Duque, primo, siempre se llaman de primo, porque informado el padre general de la Orden de San Francisco que los religiosos de su orden, que con celo de servir a nuestro Señor se disponían a pasar a las nuestras Indias, entre tanto que en Sevilla se ofrecían navíos y tiempo conveniente para navegar, se ha de recabar de lo necesario, eso es lo que he leído antes, para un viaje en navegación. Andaban derramados por algunas casas de Andalucía, donde no eran también acogidos, tratados y hospedados, como convenía al buen propósito que llevaban, el largo camino que esperaban hacer. Acordó que la casa que de la dicha orden hay en la villa de San Lúcar de Barrameda, que se dice Santa María de Jesús, por servir la más conveniente para ellos, apartarse, bueno, para que veáis un poco cómo es la documentación del momento y cómo es a lo que nos tenemos que enfrentar los historiadores del arte o de cualquier materia cuando utilizamos lo que son las fuentes primarias. Es decir, no lo que haya escrito otro y hagamos un resumen y con eso hagamos una conferencia copiando lo que otro ha escrito, ¿eh? El duque no tenía más remedio que decir amén a todo lo que dijese el emperador. ¿Por qué? Porque el duque tenía una situación anómala. El duque se había casado en secreto con su cuñada Ana de Aragón cuando su hermano todavía estaba vivo. Su cuñada era nada más y nada menos que la nieta de Fernando el Católico. Su hermano vivía, lo que pasa es que era una persona que no era normal, ¿eh? No estaba, en fin, tenía una tara, ¿eh? Y era también impotente. Y la duquesa, cuando se vio ante ese panorama, pues se fijó en el cuñado, y tuvo con él un hijo. Y finalmente, a fuerza de dinero, pues el emperador Carlos V regularizó la situación y dio por nulo el matrimonio, y desde 1532 pues el cuñado ya era duque. Eso, pero fijaros, con su hermano vivo y con el título. Es decir, en esos años había dos duques vivos, que eso no puede ser, el quinto y el sexto. Su hermano, el pobre, que estaba por allí como un tonto por el palacio, no murió hasta el año 1544. Bueno, ¿qué va a llevar a cabo este duque? Pues tiene que poner el edificio de nuevo en servicio, tiene que aumentar la potencia de la estructura, pues para que se puedan hospedar esa gran cantidad de frailes. Va a construir un nuevo espacio doméstico, va a llevar a cabo un conjunto de celdas, de dormitorios, que se llevan a cabo entre 1534 y 1546, un lugar para la comida en común, un refectorio, y va a tener que otorgar también nuevas rentas y nuevas limosnas. Todo esto se va a llevar a cabo a cargo de las arcas ducales. Esta es la segunda parte de la investigación. Ese es el documento del emperador Carlos V, pero eso está muy bien, pero yo tengo que ver eso cómo repercute luego en el edificio. La nueva investigación me lleva al archivo ducal de aquí de Medinasidonia, pues para encontrar todo ese proceso constructivo. He podido encontrar que la persona que lleva a cabo esa obra es el albañil Antón de Salinas, que cobraba 3 reales diarios,
Tuvo diversos colaboradores, por ejemplo, un maestro albañil llamado Francisco de Porras, cobraba 2,5 reales. También trabajó un esclavo negro del duque, un peón llamado Pedro, que cobraba el pobre 1 real nada más, pero cobraba. Bueno, en aquellos momentos era el superior de los franciscanos en Sanlúcar, Fray Jorge de Calandria. El superior franciscano siempre recibe el nombre de guardián. Bueno, pues encuentro también la documentación del mobiliario, los jergones, las mesas. Claro, eso lo hacen pues diferentes operarios. Fijaros cómo voy yo construyendo la historia constructiva del edificio. Voy recogiendo pues lo que son las nóminas de albañíes y peones. Fijaros cómo se utiliza la palabra. Por ejemplo, para no abundar mucho, la nómina de diciembre del año 44 eran 1.867 maravedíes. ¿Ahora no? ¿Vale? Ahora. ¿Desde cuándo no habéis escuchado? Ahora, vale. Os estaba comentando. Vale. Os estaba comentando. Antonio, ¿no? ¿Me escucha ahora, Antonio? ¿Ahora? Es que no funciona, ¿no? A ver, ¿no se oye? Sí, ¿no? Pero tiene que acercar un poquito más. Bueno, venga. Tienes que hablarle al micro, no a la gente. No, pero eso no puede ser. Cuando se da una conferencia siempre hay que estar mirando a las personas que están en la conferencia, igual que los alumnos en una clase. Hay que estar mirando a las personas pues para ver cómo están recibiendo la charla o la clase. Os estaba comentando que cuando se construye un proceso constructivo siempre hemos de utilizar... ¿Ahora me escucha, Antonio? Se utilizan las nóminas. La nómina de diciembre, os pongo una para que os sirva de ejemplo de lo que gastaba el duque, fue de 1.867 maravedíes. Cuando ya me empiezan a salir los carpinteros, eso significa que se está trabajando las maderas. ¿Unas maderas para qué pueden servir? Para los techos. Se están haciendo ya las cubiertas, se están haciendo ya las puertas, se están haciendo ya las mesas, las sillas. Fijaros cómo voy yo interpretando la documentación. Por ejemplo, un carpintero llamado Alonso Hernández cobraba 1,5 reales, fijaros, en los bastimentos de la cerda de San Francisco y en el dormitorio que se hace para los dichos frailes. Con lo cual ya tenemos el mobiliario. También me aparecen las partidas de yeso y me diréis, ¿y eso en qué puede interesarnos? Cuando aparece el yeso significa que el edificio ya está acabado y se están ya realizando los adornos. Por ejemplo, los marcos, los recercos de las puertas y de las ventanas. Juan Poncel está llevando yeso pues para las morduras con las que se están terminando todos esos elementos. Pero el duque estaba exhausto, no tenía dinero. Un poco para que veáis también los apuros que tiene el duque, tuvo que pedirle un préstamo a un comerciante inglés que estaba en Sanlúcar, llamado Guillén Rostron, y luego tuvo, por supuesto, que pagarle ese dinero. En febrero del año 1544 le da una libranza a este individuo para acabar el dormitorio del monasterio de San Francisco de Estavilla que yo mandé a hacer. Fijaros cómo vamos construyendo el proceso constructivo. Hay carpinteros como Juan de Sanlúcar, que están trabajando, que están cobrando dinero. Y luego hay un documento que ya nos va diciendo cuando están acabando las obras, que son las inspecciones. Cuando un artista está trabajando, puede hacerlo bien o puede hacerlo mal. El duque siempre es receloso. Para ver si está trabajando bien, pide a otros profesionales que miren. En este caso, 3 carpinteros van a ver cómo está realizando la obra, si la ha hecho bien o mal. Si la ha hecho bien, entonces ya se le termina el finiquito. Hay diversas libranzas de dinero que nos están hablando en este año 46, que todavía se está trabajando en el dormitorio, en el refectorio. ¿Cómo era ese lugar? Pues sería parecida a la iglesia, un cajón, 4 muros portantes de ladrillo,
enfoscados, encalados, una cubierta de madera, utilizando arcos torales. Sabemos por la documentación que podía albergar a más de 100 frailes, con lo cual estamos viendo que era un espacio bastante complicado e importante. Pero claro, no es solamente dormir, es comer, es de estar a gusto. Por eso se hace un claustro en 1565 con galerías porticadas, que lo costea el séptimo duque don Alonso en su minoría de edad. Hay una libranza de 200 ducados ese año a franciscanos para ayuda a lo que costara el claustro que se ha de hacer en San Francisco de Sanlúcar. Fijaros cómo era el castellano del momento, que admitía muchas variantes. Sin embargo, al final, este convento de San Francisco tuvo una vida regular. Nunca se usó con esa finalidad que estamos viendo. Al menos entre 1553 y 1560, todos los frailes franciscanos que fueron al Nuevo Mundo se acogieron en Sanlúcar de Barrameda. Sin embargo, entre 1560 y 65, algunos estaban en Sanlúcar y otros prefirieron quedarse en Sevilla. ¿Por qué esto ocurrió? Porque en Sevilla se hizo un nuevo edificio, se amplió el dormitorio, con lo cual las condiciones de vida allí mejoraron. Se dejaba a la persona que lideraba el grupo que escogiese. Se podía quedar en Sevilla, podía estar en Sanlúcar. Desde el año 84 ya no es claro que el convento de Sanlúcar sirviese para esa finalidad. Desde el año 1584 ya fue circunstancial. Os pongo una vista de la ciudad de Sevilla. Es una pintura anónima que se conserva en el Museo del Prado de hacia 1600, pues para que veáis un poco cómo era el río. Fijaros, los barcos se están arreglando, se están encarenando, se están habituallando, pero esto no es muy habitual. Realmente se hacía aquí en Sanlúcar. Lo que más había eran barcos de remo, como las galeras, o los barcos de muy pequeño cabotaje. Estamos viendo las galeras, estamos viendo el arenar de Sevilla. Fijaros incluso jugando a los toros, en esta zona. Dos muchachos aquí jugando, estamos viendo la catedral, el barrio del Duque, la Torre del Oro. Esta es la plaza de San Francisco, que nos recuerda cómo el convento estuvo por detrás del ayuntamiento. Se pasaba el convento de San Francisco de Sevilla a través de este arco. Y no solamente los franciscanos se acogían en Sanlúcar en espera de embarcarse, también los dominicos. Ese convento de Santo Domingo, que se conserva en la calle, que lleva su nombre, que hoy en día es una parroquia, y lo que era el convento hoy día es la bodega Heredero de Argüeso, pues también allí se acogían esos dominicos. Como os comenté, con unos amigos fuimos a ver la iglesia de Santo Domingo, pero no pudimos entrar en el convento. Os traigo, pues para que veáis el espacio que servía para acoger a esos dominicos, incluso algunas de las puertas que están en el interior. La orden franciscana pues va a seguir manteniendo su relación con el entorno en los años sucesivos, a pesar de que ya pues no servía para esa acogida de esos franciscanos en tránsito. Fijaros que allí se va a fundar la primera hermandad que hubo en Sanlúcar de Barrameda, que era la Hermandad del Cristo de la Sangre o de las Cinco Llagas en el año 1515, que es el origen de la Semana Santa de Sanlúcar. Fijaros cómo en ese convento de San Francisco, que ya no existe, pues se llevaban a cabo incluso liturgias muy interesantes, como era, los franciscanos transportaban al principio una imagen gótica y luego esta otra magnífica imagen de un escultor castellano llamado Gaspar Núñez Delgado. Es un yacente, pero que luego en esa ceremonia litúrgica lo crucificaban. Es el origen
pues de toda nuestra Semana Santa y también de la Semana Santa hispanoamericana. También fue el origen de una hermandad, la Hermandad de la Esperanza, que hoy en día también es una hermandad nueva, ubicada en San Nicolás, pero originalmente también se fundó allí en el siglo XVI, adquirió muchas devociones entre los marineros, entre los hortelanos. Al final se fundió con la hermandad, dando lugar al Santo Entierro. Por ejemplo, fue muy devota de esa Virgen, que yo creo se conserva en la capilla de San Miguel, de aquí de San Lucas, la duquesa doña Ana de Silva. Pude documentar que un individuo procedente de Trujillo, Diego Ramírez, le regaló una lámpara de plata, decía, para ubicarla en la capilla mayor donde estaba esa Virgen, con lo cual su ubicación. Fijaros cómo los franciscanos intentaron, pues, darle una nueva finalidad al convento. Ellos dependían siempre de las limosnas. Por eso esta hermandad del Santo Entierro va a levantar una capilla que miraba al mar, una capilla que no tenía acceso del exterior. Se conserva toda esa documentación en el archivo ducal que a mí me permitió, pues, escribir parte de ese libro del Santo Entierro, una capilla que desgraciadamente no se conserva. Fijaros que en este plano volvemos a ver la ubicación de ese convento de San Francisco. Esto es un plano del siglo XIX, como todavía en el siglo XIX pues había testimonio de cómo era. Se conserva en San Francisco Nuevo una reja procedente de ese convento. Cuando vayáis a San Francisco, pues fijaros en esta capilla que está en el lado del Evangelio, cómo incluso nos encontramos el ancla y los 3 clavos, que era el emblema de esa hermandad del Santo Entierro, que se originó en aquel lugar que sirvió de tránsito a los franciscanos que iban al Nuevo Mundo. Los duques siguieron manteniendo su relación con los franciscanos. Incluso algunos miembros de la familia ducal llegaron a ser guardianes del convento. Fray Alonso de Zúñiga era primogénito de los marqueses de Ayamonte, un primo del 6º duque. Otro guardián que se llamó igual, tenía los apellidos al revés, Guzmán y Zúñiga, que era nieto del 8º duque, llegó a ser provincial, y se constata, pues, la ayuda que siempre los duques tuvieron con los franciscanos. Atune, ya sabéis que los franciscanos es una orden mendicante, no puede comer carne, por lo tanto el pescado es básico en su dieta. La condesa dejó muchísimo dinero, la condesa doña Leonor Manrique de Sotomayor. El 8º duque le cedió toda una serie de solares en Sanlúcar de Barrameda para que lo vendieran y siempre tuviesen el edificio en buen estado. En fin, todo eso se mantuvo hasta que finalmente los duques, pues, perdieron el señorío de Sanlúcar de Barrameda a mediados del siglo XVII. A partir de ese momento, el convento de los franciscanos empieza una lenta decadencia. Una lenta decadencia que finalmente les determinó abandonar el edificio. Y eso a pesar de que allí había un colegio de teología magnífico que formaba a esos franciscanos que iban al Nuevo Mundo. Sin embargo, en el año 1700, los franciscanos, diciendo que estaban muy lejos del vecindario, decidieron abandonar el edificio. Decían que no tenían bastante limosna, que estaban muy lejos de las casas, que aquel era un espacio insalubre. Eso no era verdad. Nada de esto realmente era verdad. Finalmente se van a trasladar unos centenares de metros más hacia la calle, más hacia la línea costera. Le van a ceder unas casas principales en la calle del Ángel y allí en muy pocos años van a labrar un gigantesco edificio que hoy en día se conserva, que es la iglesia de San Francisco el Nuevo. Lo del Nuevo para diferenciarlo de San Francisco el Viejo.
En esta vista estamos viendo lo que resta. Esta era la zona de San Francisco. Esto es una vista del 19, cuando ya todo estaba arruinado, y cómo se trasladan unos centenares de metros hasta construir San Francisco el Nuevo. Realmente, si lo que querían era un lugar saludable, este lo es mucho más que el otro. No es objeto ya de esta conferencia, pero comentaros que se levantó el edificio en un tiempo récord gracias a un franciscano que ni siquiera era sacerdote, era un lego, pero era muy buen ingeniero de cañería y consiguió muchísimo dinero en América gracias a esta jurisdicción que estamos viendo. Y en muy pocos años un arquitecto procedente de Morón, pero que se afincó en Sanlúcar de Barrameda, Juan Rodríguez Portillo, que por cierto, avanzo, es quien hizo este edificio en el que estamos, pues va a levantar la iglesia de San Francisco en muy pocos años, en tan solo 25 años, con la ayuda de sus hijos. Sus hijos fueron además los que construyeron el claustro del monasterio de Dominica de Madre de Dios. Lo que se podía llevar, los franciscanos lo trasladaron. Los enseres, los cuadros, las obras de arte, pero prácticamente todo se perdió en ese traslado. Este era San Francisco el Viejo, este es San Francisco el Nuevo, y fijaros el movimiento de los franciscanos buscando una mayor cercanía con el vecindario y buscando también una mayor cercanía con la zona de los barcos. Este es San Francisco Nuevo, esto es una fotografía que hago desde el castillo, este es el convento de San Francisco Nuevo, y todo esto pues era la línea de costa, era esos marineros, esas personas que le entregaban, pues si habían pescado 5 espuertas, pues les regalaban una de pescado para que pudieran subsistir. Algunas vistas de este gigantesco edificio no propio de una orden mendicante. Hay algunas descripciones del edificio que se perdió. Una deliciosa barranca a la salida de la ciudad por el camino de Sevilla. A principios del 18 solamente quedaba en pie la capilla del Calvario. Allí existían 2 franciscanos, uno decía misa a los hortelanos, otro era un lego que cuidaba de la tierra, que cavaba. Pues prácticamente ya no quedaba nada. Velázquez Gastelu, que es un historiador del 18, decía a mediados de ese siglo que era un edificio bastante bueno, que había sido una lástima que los franciscanos lo abandonasen. Y lamentablemente, como algo que se abandona, pues la gente se fue llevando los materiales, les costaría trabajo porque era un edificio de piedra, tuvieron que dar muchas, con los picos, muchos porrazos para tirar el edificio, pero al final no dejaron nada. Sé que tenían un cuadro de altar con un franciscano, Fray San Diego de Alcalá, documento que era del año 1632. No sé dónde está ese cuadro, no sé, aquí en Sanlúcar creo que no, yo nunca lo he localizado. Algunas obras de arte se llevaron a San Francisco, a San Nicolás, están también algunas. Y lamentablemente de este conjunto de edificaciones, la iglesia, la capilla de Santo Entierro, no queda nada. Ya en esta vista del 19 vemos los restos, un trozo de muro, pero fijaros, afortunadamente todavía y ya estoy ya acabando, se conserva esta capilla que se construye en 1667 dentro de la clausura para ese Vía Crucis que ya he comentado que se llevaba a cabo con ese Cristo yacente pero que se podía crucificar. Se instituye una capellanía,
pasa a la Orden de los Legos, a la Orden Tercera del año 1714. Fijaros cómo todavía subsiste dentro de una casa privada, cuadrada, con su bóveda, con sus elementos arquitectónicos, resistiendo el paso del tiempo, englobada dentro del vecindario. Cuando se hizo esa exposición fallida, ese libro, al menos, y esa Santo Antirromano hace algunos años, yo le comenté en aquel momento a los diferentes hermanos mayores que se podía haber adquirido esta capilla para haber hecho pues esa estación del Vía Crucis, haberlo convertido en la sede del Consejo de Hermandades y haber al menos recuperado ese trozo de la historia de San Lucas que, como veis, es muy importante. Aquí tenemos una fotografía, una postal fotográfica de la década de 1950 que pertenece a Óscar Franco, que ahora mismo está con nosotros en esta conferencia, donde todavía antes de ese boom urbanístico que tuvo lugar en nuestra ciudad de Sanlúcar, todavía se veían fragmentos del convento de San Francisco. Estamos viendo esa capilla, ahí la veis, que acabamos de ver ahora un momento, y un trozo de muro que yo creo ha de ser la puerta de la iglesia de San Francisco el Viejo. Al menos la potencia que tiene el muro y la ubicación parecen señalárnoslo, que hasta no hace muchos años, y quizás todavía, creo que hay algunos fragmentos todavía en las viviendas. También nuestro querido amigo José María Sánchez Muñoz pudo también rescatar estos dos fragmentos que luego él tuvo a bien regalármelo y que yo conservo, de una de las puertas de este convento de San Francisco. Son dos cuartones de una puerta donde hay dos de los emblemas de órdenes militares, la de Santiago, la Orden de Malta, que formarían parte de este San Francisco, y que yo sepa no queda absolutamente nada. Es una pena que, por lo tanto, un edificio de esta envergadura, con tantísima historia por detrás, no solamente a nivel mundial, relacionada con esa vuelta al mundo, con los designios del emperador Carlos V, pero también para nuestra pequeña historia, el origen de la Semana Santa, de la Hermandad del Santo Entierro, de la Semana Santa de Sanlúcar, de la evangelización del Nuevo Mundo, pues no tenga nada más que esos elementos, que esos fragmentos que antes os he comentado, pero suficiente como para rescatarlo y para sentirnos orgullosos de una ciudad como es Sanlúcar de Barrameda, que ha jugado un papel tan importante a lo largo de tantos siglos y que debe volver a recuperar con esta conmemoración de la primera vuelta al mundo que ya en este año estamos llevando a cabo. Y nada más. Muchas gracias. Un poquito más larga, ¿no? Me he alargado un poquito más de la cuenta, pero bueno. Bueno, si tenía alguna pregunta o alguna cosa, o si no, pues ya cerramos el acto, tú cierras. Dime. Nada. No, hasta el momento yo no he podido encontrar más allá de ese cuadro de San Diego, no he podido encontrar nada más. Que yo sepa, posiblemente dentro de lo que es el inventario que yo publiqué de San Francisco el Nuevo, muchos de los elementos eran de San Francisco el Viejo. Pero claro, una sillería de coro es muy difícil de transportar. Eso hay que cortarla y tampoco los franciscanos tienen que tener una sillería de gran calibre. Con lo cual yo me imagino que la gente se la llevaron y de la sillería no creo que quede nada. Cuadros e imágenes, sí, algunos están en San Francisco el Nuevo. Todo lo que es anterior a mediados del 18, todo eso es procedente. Allí hay varios cuadros, hay una imagen que la tiene la hermandad. Todo eso procede de San Francisco el Viejo. A mí me gusta que me preguntéis, La jurisdicción legal y eclesiástica, claro, jurisdicción legal
tanto eclesiástica como civil. Es decir, por ejemplo, si un ¿Eh? Que será como un estatus parecido al de las embajadas de la actualidad. Claro, igual. Fijaros, es terreno americano en San Lucas. Yo, con un compañero que es Ramón Corso, que está ahora mismo, había ido a Estados Unidos en un viaje. Cuando le mando el cartel, y me dice, no voy a poder ir porque voy a estar allí, no sé qué. Digo, mira, bromeando con él, le digo, no le vaya a decir a Trump que aquí hay suelo americano en San Lucas de Barrameda, no vaya a querer comprarlo como quiere hacer con Groenlandia. Bueno, pero bueno, es muy curioso, es muy interesante y yo creo que nos da pie para seguir metiéndonos en el papel que ha tenido San Lucas en todo esto. Pues si no hay más preguntas... ¿Cómo? La ermita de San Diego. Sí, también. Claro, como hemos visto en estas imágenes, dentro de lo que era el convento de San Francisco, había una parte que era la construida, es decir, estaba la iglesia, dormitorio, claustro, capilla del Calvario, y luego había una gran huerta y había diferentes elementos que son capillas independientes que servían dentro de su actividad de culto. Es algo muy parecido a lo que hay en México, que son las llamadas capillas abiertas, que son capillas que están en medio de cruces de camino, y allí en América las hermandades llevan también a las imágenes hacia esos lugares, débito de estructuras como esta que tenemos aquí en San Lucas. Sí. La ermita se conserva, lo que pasa que no tiene nada que ver con lo que era en aquella época, claro. Totalmente Desnaturalizada, ¿no? Bueno, pues venga, pues dale. Bueno, pues muchísimas gracias por... me he pasado un poquito de tiempo, pero bueno, venga, muchas gracias.